Bienvenidos, amados hermanos. Es el tiempo de escuchar lo que Dios tiene para nosotros, de poder percibir el consejo de Dios. ¿Saben? En una ocasión fui a una casa haciendo una visita y miraba a los dos pequeños niños como miraban a su padre con ese deseo, ese anhelo, como quien dice, algún día seré como él. Y ya entrando en la casa pude notar que detrás de la puerta de una de las habitaciones, la habitación de los niños, estaba marcada la estatura del papá y a su vez debajo de esto habían varias rayitas con fechas a un lado que marcaban la estatura de los niños conforme los años iban pasando y ellos iban creciendo. Ellos obviamente tienen un ideal, llegar a ser como su padre. Y este ideal no les es difícil porque tienen una referencia pues muy clara, una referencia vívida, que es su padre, al cual tienen con él y el cual les dio su medida, y ellos pues pueden ir comparando su crecimiento paulatino pues con esta medida que tiene su padre. Pero en el mundo espiritual, ¿cuál es nuestra referencia de crecimiento? Nuestra referencia es Jesucristo. Por eso quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios, a la carta a los Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4 quiero leer para ti desde el versículo 12. Y dice así la poderosa palabra de Dios: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concretado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Permíteme orar. Amado Dios, gracias por esta poderosa y preciosa porción de tu palabra. Yo te pido que este mensaje que tú me has dado, Señor, llegue como una semilla fértil en el corazón de cada persona, Señor. Por supuesto, Espíritu Santo, me pongo en tus manos porque necesito tu auxilio para entregar este mensaje con la fidelidad que tú me lo diste a mí. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues sí, tenemos que ser como Cristo. Yo quiero ser como Jesús. Y es el mensaje que la palabra nos da hoy. Sabemos que, como decía hace un minuto, hay una referencia de crecimiento para los niños, en el caso de sus padres. Pero para nosotros la referencia es Cristo Jesús. Esa es la estatura. Entonces, lo primero que tenemos que entender a la luz de la palabra, debemos discernir qué aspectos debemos considerar para alcanzar ese crecimiento que Dios espera de nosotros. Primeramente, debemos procurar una meta hacia la cual crecer. El modelo. El versículo 13 del texto que estamos estudiando dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¡Wow! Esa es la referencia, un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. No es cosa fácil, hermano, porque todavía los niños saben que en algún momento en su vida, en su desarrollo, pues van a lograr desarrollar o alcanzar la estatura de su padre. Pero a Cristo, ¿quién lo iguala? Jamás vamos a poder avanzar tanto que alcancemos a Cristo. Pero no es malo tener una gran expectativa, porque si tenemos una alta expectativa, nuestra capacidad de crecimiento va a ser grande. En cambio, si establecemos un marco, un modelo de referencia pequeño, pues nuestro crecimiento va a estar limitado. Y eso es lo que Dios quiere. No limitado por nuestras condiciones humanas, sino que considerando a aquel que es Dios, despojándose de su condición de Dios, se hizo hombre como tú y como yo para estar aquí y vivir cada cosa que tú y yo podamos estar viviendo como referencia del crecimiento que tenemos que desarrollar. Y aun cuando no entendamos lo que Dios nos pide, pero viendo el modelo, viendo a esa referencia que tenemos marcada, que es el varón perfecto, Cristo, pues tú y yo, todo el que me escucha, entenderá a lo que tiene que llegar. ¿Por qué les decimos esto? Estamos viviendo un momento de mucha convulsión, estamos viviendo momentos donde las personas tienen comezón de oír por toda la situación que estamos viviendo. Aún personas que no manifestaban ningún tipo de fe,
habrán considerado que hay un Dios y que hay que ser como Él quiere. Pero la referencia que deben buscar no es la de un hombre, la referencia es la de Cristo. Cristo es la estatura que debemos alcanzar. Cristo es el modelo que debemos perseguir. Y a través de un conocimiento de Él, a través de su palabra, es que vamos a lograr crecer. Así que lo principal es establecer un modelo, una medida de crecimiento que nos sirva de referencia. En la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 15, dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso es nuestra referencia. Por eso el Señor es quien determina, pues, qué tanto tenemos que nosotros alcanzar. Es el Señor quien nos va a decir: sígueme a mí. Es el Señor quien establece a dónde debemos seguir para crecer conforme a lo que Él quiere. No a lo que nosotros consideremos que es lo que hay que hacer, sino conforme a lo que Él ha determinado para nosotros. Recuerda, Él es el Señor, nosotros las criaturas. Él es el que tiene un plan y nosotros tenemos que seguirlo. No es lo contrario. Lamentablemente, en este mundo humanista, como lo hemos dicho en muchas ocasiones, queremos poner el sentir, el bienestar del hombre en el centro de nuestra voluntad. Y no es así. La voluntad debe ser en virtud de lo que Cristo quiere que alcancemos. Nuestras metas están determinadas por la palabra de Dios. Hacer lo que dice la Biblia que hagamos y abstenernos de hacer lo que la Biblia condena que debemos hacer. Así que Cristo, al hacerse hombre, padeció todas aquellas cosas terrenales que cualquiera de nosotros puede estar pasando en este mundo, pero no pecó. Y ese es el punto. No pecó en condiciones humanas y nos está demostrando que con su ayuda, tú y yo podríamos vivir sin pecado. Pero sabemos que tenemos una condición que nos incita al pecado, es la tentación constante del enemigo a la cual nosotros debemos enfrentarnos. Por eso es que primero debíamos haber buscado una referencia, y la referencia es Cristo, la referencia es Jesús. Yo quiero ser como Él. Y eso es lo que todos debemos pensar. Estás compartiendo la palabra con personas, estás llevando el evangelio a muchos lugares, pues usando las redes sociales. Háblales de Cristo, háblales de aquel que dio su vida por nosotros y que espera que nosotros nos comportemos conforme a lo que la palabra dice de Él. Eso es el conocimiento del Hijo del Hombre. Eso es lo que Dios espera. Que nosotros podamos aspirar a hacer aún las cosas que Él hizo. Y dice Él que mayores. Pero es producto de tener una cercanía en base a un conocimiento. Un padre que quiere ser como un hijo lo imita, pero lo imita porque lo ama, y lo ama porque lo conoce, porque desde su nacimiento ha establecido una relación con ese padre que lo que despierta en ese niño es admiración, es amor, un amor tan grande que dice: yo quiero ser como papá, yo quiero ser como mi padre. Bueno, nosotros estamos buscando desarrollar ese amor a través del conocimiento de la palabra, un amor que nos lleve a querer ser como Jesús. Por eso te digo, yo quiero ser como Jesús. Ese es mi modelo, ese es tu modelo, y es el modelo que tenemos que presentarle a este mundo que está confundido. Sí, este mundo está confundido escuchando tantas voces de falsos maestros que ya nos tienen nerviosos en medio de la pandemia, en medio de tanta noticia negativa, que siguen falsos maestros enseñando cosas que la Biblia no enseña. Nosotros creemos en una bendita esperanza. Nosotros estamos confiados de que por haber alcanzado la salvación a través del sacrificio de Jesús, en algún momento veremos venir a Cristo en medio de las nubes para llevarnos con Él. Ese es el arrebatamiento de la iglesia. Ese es el gran acontecimiento que estamos esperando. Así que si somos entendidos en los tiempos y entendidos en lo que dice la palabra, vamos a saber hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere es que uses de referencia, de modelo a su Hijo Jesús, el que todo lo puede, el que ya todo lo hizo por ti y por mí. Esa es nuestra referencia. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta en el crecimiento de las personas es que tenemos que observar nuestro crecimiento físico. El versículo 15 de este texto de Efesios 4 dice: sino que siguiendo la verdad en amor,
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y este es Cristo. Él es la cabeza. Jesús también tuvo que atravesar, como dice, un proceso. El Señor Jesús no nació grande, no nació a la estatura física tuya y mía. Él nació en un pesebre en Belén, fue cuidado por sus padres, pero en un momento comenzó a recibir la instrucción bíblica, la instrucción de la palabra de Dios, y en eso halló crecimiento. En ello, él fue en ese proceso de crecimiento que todos estamos experimentando. La palabra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 52, nos señala y dice: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Qué significa esto? Que era notorio que el pequeño niño no se iba a quedar como niño. Algunos todavía adoran a un niño en un pesebre, a un divino niño. El niño, él creció, pasó un proceso que tú y yo tenemos que pasar espiritualmente y venció a la muerte. Y por haber vencido a la muerte nos está dando vida eterna a ti y a mí, pero nos pide que sigamos el camino que Él nos trazó, que crezcamos físicamente. Ahora, aunque hemos hablado de que el niño Jesús no se quedó niño y fue creciendo en estatura, cuando yo hablo de crecimiento físico, me refiero a estas condiciones del cuerpo que nosotros tenemos que en nuestra madurez espiritual poder dominar. El pecado se efectúa, se concretiza a través del cuerpo. Nosotros tenemos que desarrollar una madurez, como lo establece la palabra, para que nuestro cuerpo haga las cosas que Dios quiere y no las cosas que nuestra concupiscencia, que es nuestra naturaleza pecaminosa, nos pide que hagamos. En la carta a los tesalonicenses, la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad, esposa o esposo, y en honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Está muy claro. El crecimiento físico es tu capacidad en Dios de someter a tu cuerpo. Es la capacidad dada en Dios para que tú puedas decirle no al pecado, porque el pecado se concretiza a través del cuerpo. Los que toman drogas lo hacen a través del cuerpo. Los que fornican a través del cuerpo. Los que están teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio lo hacen a través del cuerpo. Los que lo hacen manchando el honor del lecho familiar, que es la familia. O sea, los que caen en todo esto, en todos estos pecados sexuales, lo hacen a través del cuerpo. Él condena la fornicación. Él condena todo pecado que nosotros realizamos. Hasta una mentira la decimos a través de la boca. Y si hacemos daño a alguien físicamente hablando, lo hacemos con el cuerpo, con estas manos que deben producir amor, no odio. Por eso es que buscar la estatura del varón perfecto implica un desarrollo físico, un desarrollo donde nosotros dominemos nuestra parte humana, donde dominemos a nuestro cuerpo. Solo por ilustrarlo, hay que tener la disciplina de un atleta. Posiblemente usted ahora, en este tiempo de coronavirus y de pandemia, que está en casa en la cuarentena, se levanta quién sabe a qué hora. Bueno, no hay que ir a trabajar, no hay que ir a estudiar, así que se puede levantar más tarde, puede ver televisión, sencillamente puede comer uno que otro postre. Pero mientras que usted y yo posiblemente estamos haciendo eso, un atleta, alguien que ha consagrado su cuerpo al deporte que ama, dice: me tengo que levantar a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Y pase lo que pase, se va a levantar a hacer ejercicio. Aunque su cuerpo diga tengo cansancio, tengo sueño, él domina su cuerpo, se levanta, lo somete en crecimiento y hace lo que tiene que hacer para desarrollar la masa muscular y las destrezas que su deporte exige. Él no deja que su cuerpo le mande, que su cuerpo le diga: ay no, lo hacemos más tarde. No, cuerpo, te levantas, cuerpo, vas a hacer lo que tenemos que hacer.
Así mismito es el cristiano que ha tenido un desarrollo físico. Ese desarrollo físico es el que te lleva a decirle tú al cuerpo, esto es pecado. Esto no le agrada a Dios. Te agrada a ti, cuerpo, pero no le agrada a Dios. Yo no le voy a faltar a mi esposa. Yo no le voy a faltar a mi empleador robándole. Yo no voy a insultar a mis hermanos con palabras soeces e inmundas. Yo voy a que este cuerpo haga lo que dice Dios que yo debo hacer. Por eso que Cristo es nuestra referencia. Es Él, pues, el modelo que tenemos que seguir y tenemos que procurar un crecimiento físico. Procura tu crecimiento físico. Hay que aprender a someter el cuerpo. Y la gente tiene que notarlo en ti. La gente tiene que observar que ya no eres el mismo. Que no eres aquel que ante la primer situación que tenías gritabas improperios, palabras sucias. Ahora tú, si te pisaron, dices, ¡ay, santo Dios! Eso es lo que todos deberíamos poder hacer. Porque va a salir de ti lo que hay dentro de ti. Pero cuando hay un cuerpo sometido, cuando hay un cuerpo que ha aprendido a que haga lo que dice el corazón de Cristo, estás creciendo físicamente. Y eso es lo que el Señor nos dice. ¿Vas a seguirme a mí? Yo soy tu modelo. Crece y crece físicamente. Aprende a dominar los deseos de tu cuerpo. Pero también no se queda en el asunto del deseo del cuerpo. También hay que dominar y hay que tener crecimiento mental. Dice el versículo 16 del texto de Efesios 4 que estamos estudiando, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. El propósito de este crecimiento espiritual, pero en este caso mental, es que podamos crecer. ¿En qué? En hacer las cosas, las actividades de amor que Dios nos pide. Porque de eso se trata todo esta vida cristiana. Tenemos que aprender a poner a Cristo en el primer lugar, siendo Él, siendo Dios, lo primero en nuestra vida, pero luego pudiendo amar, como hemos dicho en infinidad de ocasiones, amar al prójimo de la misma manera que estamos amando a Dios. Y esto implica conciencia de lo que estamos haciendo. Esto implica renovar nuestro entendimiento. Y posiblemente usted dice, yo quisiera dominar mi mente, pero no puedo. A lo mejor hay muchos que están escuchando esta prédica y mientras están escuchando esta palabra, que es palabra de Dios, están pensando ¿qué voy a comer más tarde? ¿O qué voy a cocinar? ¿O será que ya comenzó mi programa de televisión favorito? La mente tiende a distraerse de las cosas de Dios, pero alguien que procura crecimiento, alguien que está siendo modelado por ese Cristo que también fue un hombre, dice, no, yo tengo que poner mi empeño en hacer las cosas que Dios haría, que Cristo hizo. Y se puede. La palabra nos dijo que Cristo fue tentado en todo y nosotros también vamos a ser tentados. Pero la pregunta es, ¿vamos a responder de la misma forma que respondió Cristo? Ahí está la duda. De hecho, 1 Pedro dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios. Nos llama a una conducta correcta, a comportarnos bien, a pensar bien. No puede ser que tú tienes el Espíritu de Dios y tú decidas pensar mal. Y esto es lo importante, que Jesús nos enseña a que nosotros tenemos que aprender a crecer y someter a la mente reprobada. Esa mente que posiblemente te hace tener pensamientos sexuales o no agradables cuando estás con una amiga o un amigo de sexo opuesto, o cuando estás en un trabajo y te dieron la confianza de administrar un dinero y a tu mente vienen tantas ideas que no son conforme a lo que el conocimiento de Dios dice. Aquí es donde tú vas a demostrar si estás creciendo mentalmente. La vida cristiana no es quedarse ahí sentadito en la misma banca donde aceptaste a Cristo, es crecimiento. Crecimiento físico, como dije, pero también hay un crecimiento mental. Tienes que renovar tu crecimiento de la mente. Tienes que hacerte a la nueva manera de vivir. Tienes que hacerte a pensar, a tener la mente de Cristo. Cuando yo me encuentro en una situación difícil, honestamente, que no sé qué hacer, me planteo una pregunta, y bien sencilla. ¿Qué hubiera hecho Jesús? Cuando yo digo eso trae una claridad a mi mente, porque entonces ya no comienzo a pensar con mis deseos. Me enmarco en la palabra y comienzo a pensar las cosas que Jesús hubiera hecho. En el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 18, dice, Él les dijo, hablando de Jesús,
También vosotros estáis así sin entendimiento. ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en su vientre y sale a la letrina? Esto decía haciendo limpios todos los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, la fornicación, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen a contaminan al hombre. Es de dentro del hombre. Es precisamente esos deseos de la carne. Son deseos porque son pecados. Llamemos las cosas como son, pecado. Nosotros tenemos que aprender que lo que metamos en nuestro corazón es lo que va a salir de él. Si tú tomas una esponja y la metes en un cubo lleno de agua y jabón y la exprimes, va a salir agua y jabón. Si la tiras al piso, va a chorrear agua y jabón. Si la tiras y la estrujas, agua y jabón, porque es lo que tiene dentro. La pregunta es, si en un momento de crisis, en un momento donde la tensión está en tu vida, la temperatura sube y te estrujan, ¿qué va a salir de ti? ¿Qué va a salir de mí? Sencillamente va a salir lo que hayamos metido en nuestro corazón, lo que hayamos depositado en nuestra mente. Por eso es que debemos entender que Jesucristo es la verdad y la verdad es su palabra. Es su palabra la que tiene que estar dentro de nosotros y nos diga el camino y nos diga, llénate. Tienes que inundarte de la presencia de Dios. El que está creciendo, que creció físicamente sometiendo a su cuerpo, somete su mente también. La somete a la voluntad de Dios. La somete para tener pensamientos de bondad, de piedad y no de injusticia. Tenemos que aprender a someter la mente, a decirle a la mente, esta es la mente de Cristo. Yo pienso en las cosas que Él piensa y quiero tener misericordia como Él tiene misericordia. Quiero ser una persona que se dé en servicio por los demás como Él lo hizo. Jesús lo modeló. Quien quiera ser el mayor entre ustedes sea el mayor servidor de sus hermanos. Ese es el modelo que tenemos. No oprimir a los que nosotros estamos dirigiendo, sino modelar ese amor, modelar lo que tenemos que hacer. Y la actitud mental que Jesús se resume ¿en qué? Obediencia, humildad y servicio. Si tu mente está sincronizada y creciendo conforme a Dios, vas a ser humilde. Esa humildad te va a llevar a que seas obediente y a su vez a servir. La palabra nos dice en la carta a los Filipenses, capítulo 2, en el versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo ven? Humillación te lleva a la obediencia, porque tú te humillas poniéndote en sintonía con Dios, reconociendo que Dios es tu cabeza. Mis hermanos, este proceso de crecimiento lo provoca el Espíritu Santo en nosotros, pero tenemos que aceptarlo. Si tú no permites el crecimiento que Dios está hablando, buscando la estatura del varón perfecto, tú tienes que permitir que el Espíritu Santo lo ejerza en ti. Él lo va a hacer, puede hacerlo, pero lo va a hacer en conjunto contigo. O sea, tu voluntad sometida a Dios. Eso es humillación. Cuando tú decides, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. En ese momento tú estás poniendo tu voluntad en las manos de Dios. Él te la dio. Eso se llama libre albedrío. Pero lo que Dios lo tiene entristecido es que ese libre albedrío está haciendo que hoy día esta sociedad le haya dado la espalda. Que esta sociedad esté respondiendo a los deseos de la carne, a toda esa lista de sensaciones, de pecados que Dios aborrece. Este mundo le ha dado rienda suelta. Pero la pregunta es, ya conociste la verdad, ya conociste a Cristo, ya conociste su palabra, ¿vas a seguir viviendo en esa manera? ¿Vas a seguir modelándole a otras personas ese tipo de conducta? No, eso no es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que tú
puedas en tu propia vida desarrollar esas conductas que a Cristo le agradan. Y tienes que ser intencional. Y eso es entrega. Humíllate delante de Dios. Dile, Señor, no quiero ser yo más el que decida. Yo decido mal, tú decides mejor. ¿Qué te parece si manejas tú? Es como quien va manejando un auto y lleva un copiloto. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero a veces yo salgo a manejar y llevo a un acompañante que me quiere decir lo que yo tengo que hacer. Coge a la derecha, coge a la izquierda, coge para acá. Y llega un momento que yo digo, oye, maneja tú. O manejas tú o manejo yo. Pero eso es un ser humano que no conoce y que yo puedo tener dudas de sus condiciones para manejar. Pero cuando es Jesús el que te está diciendo, coge por aquí, coge por allá, ahí no es malo decirle, ¿sabes una cosa, Jesús? ¿Qué tal si mejor eres tú el que maneja mi vida? Hagamos eso. El crecimiento espiritual, mental, es alguien que no se queda con nada y que es consciente que tiene que traspasar el volante a Dios. Deja que sea Jesús quien conduzca tu vida, no buscando los placeres. Hoy la gente está acostumbrada a escuchar mensajes que no hablan del pecado, que no hablan de la salvación, que no hablan de aquellos deberes que tenemos como cristianos. Nada más quieren escuchar que estamos prosperados, bendecidos y en victoria. Pero ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio que nos da crecimiento. El crecimiento viene a través de pruebas como la que estamos viviendo. El crecimiento viene a través de situaciones como esta en cautividad, cuando la iglesia tiene que mostrar su mejor cara al mundo y a Dios. Mostrarle a Dios que está creciendo. Mostrarle a la gente que estamos siendo dignos de aquel que nos llamó y nos perdonó y que ahora nos lleva a su luz admirable. Eso es lo que tenemos que buscar. Procurar ser como Dios, mis hermanos. Procurar imitar a Cristo. Porque los seres humanos, cualquiera te puede desencantar. Cualquiera. Todos somos sujetos a pasiones. Todos somos sujetos a cometer errores. Cualquiera puede cometer error, pero si tú estás concentrado en crecer, que tu mente crezca y se adapte a la mente de Cristo, pues entonces vas a alcanzar la estatura que tiene el Maestro. Y finalmente, hay otro crecimiento que también tenemos que procurar, y es el crecimiento social. El desarrollo espiritual incluye ese aspecto social de nuestra vida, tanto con el aspecto físico, en relación con otro, como en el aspecto mental. ¿Cómo te estás relacionando con el mundo? La carta a los Efesios, pero en el capítulo 5, versículo 3, dice así, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabra deshonesta, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Quien está creciendo no es hijo de desobediencia. Este mundo es un mundo de desobediencia y Dios está llamando la atención del mundo para que se postren ante Él. Dios está llamando la atención para que entendamos que a través de esta pandemia, a través de esta situación que estamos viviendo, Dios te está exhortando. Cambia. No es como tú dices, no es como dice tu carne, ni como tus pensamientos torcidos dicen. Es como digo yo, te dice el Señor. Es como dice el Maestro, el que vivió y padeció, el que te sirve de modelo para hacer las cosas que Él quiere que hagamos. Eso es lo que debemos procurar. Debemos procurar relacionarnos socialmente de la manera que Él nos pide. Y sabe que esta actitud de relacionarse socialmente correctamente, ¿cómo se determina? Integridad. Integridad es ser de una sola pieza. Integridad es ser la misma persona de frente y cuando mi hermano da la espalda. Integridad es ser el mismo en la casa en cautividad, en cuarentena, pero también en el trabajo, también en la universidad, también en la iglesia, y que tu relación con tus hermanos procures lo mismo que procuras en la relación con tu familia y con tus vecinos. Hay que ser íntegros, hay que buscar la integridad como un método, o como más que un método, como una cualidad de nuestro carácter para amar y relacionarnos con el prójimo. Alguien que acepta y crece con el modelo de Cristo sabe que tiene que buscar la integridad que Cristo tenía. Y en base a esa integridad
no permitió que nadie lo corrompiera. Nadie pudo corromper la santidad, la integridad del Señor Jesús. Y ese es nuestro modelo, hermano. Eso es lo que tenemos que buscar en esta hora. El mensaje que Dios te dice: yo soy íntegro porque soy santo y tú tienes que serlo también. El mensaje es: deja de hacer las cosas que hacías antes, porque esta situación es la que ofendió a Dios. Y por esto es que muchas personas no saben que se están perdiendo. Hay cualquier cantidad de muertos, no solamente en Panamá, en Ecuador. Esta mañana pues saludaba a una familia de pastores en Ecuador y me dijo: pastor, ore por nosotros. Mi cuñado, que también es un siervo del Señor, murió. Estamos tristes, pero sabiendo que hay un propósito. Si tú desconoces que hay un propósito, Dios necesita obreros en la mies, obreros maduros, gente crecida en Él, que sepa someter su cuerpo, que sepa someter su mente y que sepa relacionarse socialmente con integridad con sus hermanos. ¿Qué estás haciendo? Hoy Dios te está llamando. Posiblemente tú sintonizaste este mensaje y no sabías de qué te iba a hablar. Pero quiero que sepas que si tú no has aceptado a Cristo en tu corazón, hoy es el día. Porque Dios está harto de que tú tomes modelos del mundo para crecer. No es el último artista quien tiene que ser tu modelo. No es el último deportista. Es Cristo. Él es el varón perfecto. Él es el que todos tenemos que buscar, el que todos tenemos que procurar. ¿Tú quieres ser como Cristo? Acéptalo en tu corazón, porque Él mismo se va a moldear en ti. Si tú no has aceptado a Cristo, me gustaría hacer una breve oración por ti. Repítela conmigo. Amado Padre Celestial, gracias por tu sacrificio. Gracias porque te despojaste de lo más valioso para ti, tu Hijo Jesús. Y ese Hijo Jesús no se aferró a su condición de Dios, sino que se hizo hombre para que yo fuera salvo. Yo acepto, repita conmigo, yo acepto el sacrificio que hizo Jesús en la cruz y deseo ser como Jesús. Padre, a través del Espíritu Santo, ayúdame a ser como Jesús. Yo quiero ser como Jesús, Padre. Ayúdame de ahora en adelante a que tu Espíritu Santo me haga como Él. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, te aseguro que estás ahora en la presencia de Dios, con Dios en tu corazón. Y a partir de que Dios esté en tu corazón, vas a comenzar a crecer. Y la gente lo va a notar, como lo notaron del niño Jesús, que crecía en estatura y en conocimiento. Busca la palabra, reúnete con cristianos, escucha mensajes como estos, aléjate de lo tóxico y verás cómo Dios te levanta y te hace crecer. Finalmente te quiero decir que lo que significa para ti que eres cristiano, para ti que eres parte de la iglesia, el crecimiento significa madurez espiritual. Tenemos que dejar de ser niños. Tenemos que hablar, ya deja las cosas de niño atrás. Cuando eras niño, dice el Señor, hablaba como niño, pensaba como niño y se conducían como niños. Pero hay muchos cristianos en nuestras iglesias que siguen siendo enanos espirituales, que no están creciendo. Y la invitación de hoy es: deja los malos modelos, deja de seguir gente que no te está modelando a Dios. Haz como Pablo. Pablo le decía: sé imitadores míos como lo soy yo de Cristo. Ese es el mensaje. Imitemos la conducta de Cristo. Hagamos lo que Él dijo. A través de conocerlo, lo vamos a aceptar. Y cuando lo aceptamos, vamos a realizar la obra que Él tiene planeada para nosotros. Él es el Dios. Él es el que tiene un plan de salvación. No solo para ti, para mí, para toda la humanidad. A todo aquel que, como hicimos en la oración, reconozcan que Él es el Cristo, el que murió por nosotros. Permíteme orar para despedirme. Amado Dios, tu palabra ha llegado. Tu palabra está corriendo hasta lo último de la tierra, Señor, a través de la tecnología. Tú has permitido que sea así. Ahora permite y toca el entendimiento, toca la mente. Madura el cuerpo de mis hermanos, Señor, para hacer las cosas que a ti te agradan. Que este mensaje que tú nos has dado hoy, Señor, penetre, Señor, y haya un cambio de actitud en la vida de cada uno, ya sea que te haya conocido o te conoció hoy, pero que cambiemos de actitud y que buscamos ser como tú, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.